Hola chicos y profesor, nosotros somos el Team Mazorca, y en este video les enseñaremos el modelo cinético de las partículas. Pero primero, ¿qué es un átomo? Es una porción material menor de un elemento químico que interviene en las reacciones químicas, y posee las propiedades características de dicho elemento. Otro concepto que debemos comprender sobre el modelo cinético de las partículas, es, ¿qué es una molécula? La molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y conserva todas sus propiedades. Aparte de estos dos significados tan importantes, también debemos comprender lo que significa materia. La materia es un componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, perceptibles a través de los sentidos. Yo les diré sobre la historia del modelo cinético de las partículas. Newton creando la teoría cinética molecular, también conocida como la teoría cinética de los gases. Dicha teoría afirma que los gases están formados por partículas que se mueven permanentemente, sin dirección fija, a velocidades variables, y que estas partículas chocan entre sí contra las paredes del recipiente en que se encuentran sin perder energía. Los dos factores que intervienen en la separación o unión de las partículas o moléculas son la temperatura y la presión. Después, Demócrito. Demócrito, al proponer su modelo atómico, dice que la materia se encuentra formada por diminutas partículas, las cuales no pueden ser divididas. Por tal motivo a estas partículas indivisibles las llamó átomos, palabra griega que significa indivisible. Aparte de esto sigue Leucipo. Aunque se dice que Demócrito inventó a Leucipo, como su maestro, para ganar prestigio y para que respaldasen su teoría, ya que se suponía que Leucipo era un gran físico. Y lo que se sabe de su pensamiento se encuentra en fragmentos de obras de otros autores como Aristóteles, Simplicio o Sexto Empírico. Daniel Bernoulli. Él destacó no solo en matemática pura, sino también en las aplicadas. Hizo importantes contribuciones en hidrodinámica y elasticidad. Daniel Bernoulli era hijo del matemático Johan Bernoulli y nació en Groningen, Holanda, donde su padre era entonces profesor. En 1705, su padre obtiene una plaza en la Universidad de Basilea y la familia regresa a la ciudad suiza de donde era originaria. Otro que también participó fue Eduard Boltzmann. Eduard Bell se suicidó en 1906 por ahorcamiento durante unas vacaciones en Duino, cerca de Trieste. El motivo del suicidio permanece poco claro, pero pudo haber estado relacionado con su resentimiento al ser rechazada, por la comunidad científica de entonces, su tesis sobre la realidad del átomo. Aparte de él, Robert Boyle también participó. Él es ampliamente considerado hoy como el primer químico moderno, y por lo tanto uno de los fundadores de la química moderna. Entre sus trabajos, está, El químico escéptico, que está considerado como una obra clave en la historia de la química. El anterior narrador se cansó, así que yo le seguiré. Otro aparte de los que ya he mencionado es Edmond Mariotti. Él estudió la compresión de los gases y llegó a descubrir la ley hoy conocida como ley de Boyle-Mariotti. A temperatura constante, el volumen de un gas es proporcional al inverso de la presión. Dicho de otro modo, el producto de la presión por el volumen es constante cuando la temperatura no varía. Hoy se sabe que este producto es además proporcional a la temperatura absoluta, expresada en Kelvin. Aparte de este, hay más. Uno de ellos es Joseph Louis Gay-Lussac. Él es conocido en la actualidad por su contribución a las leyes de los gases. En 1802, Gay-Lussac fue el primero en formular la ley según la cual un gas se expande proporcionalmente a su temperatura absoluta si se mantiene constante la presión. Esta ley es conocida en la actualidad como ley de Charles. La anterior también se cansó, así que seguiré yo. Además de estos hay otros tres, los cuales son Rudolf Julius Emanuel Clausius, James Clerk Maxwell y James Prescott Joule. Pero vamos con el primero. Rudolf Julius Emanuel Clausius fue un físico y matemático alemán, considerado uno de los fundadores centrales de la ciencia de la termodinámica. En su nueva formulación del principio de Sadi-Carnot, conocido como el ciclo de Carnot, propuso la teoría del calor sobre una base más sólida y más verdadera. Su papel más importante en la teoría mecánica del calor, publicado en 1850, estableció por primera vez las ideas básicas de la segunda ley de la termodinámica. El segundo de la lista es James Clerk Maxwell.
Él desarrolló la teoría electromagnética clásica, sintetizando todas las anteriores observaciones, experimentos y leyes sobre electricidad, magnetismo y aún sobre óptica, en una teoría consistente. Las ecuaciones de Maxwell demostraron que la electricidad, el magnetismo y hasta la luz, son manifestaciones del mismo fenómeno, el campo electromagnético. Ya por último sigue James Prescott Joule. Él fue uno de los más notables físicos de su época, es conocido sobre todo por sus investigaciones en electricidad y termodinámica. Joule estudió el magnetismo, y descubrió su relación con el trabajo mecánico, lo cual le condujo a la teoría de la energía. La Unidad Internacional de Energía, Calor y Trabajo, el Joule, o Julio, fue bautizada en su honor. Bueno, esto fue todo por el Team Mazorca. Gracias por su atención.